Llamaron a la puerta. 3 golpes secos que resonaron en la pequeña casa. Catarina Alvarado estaba en la cocina, terminando de colocar el pollo sobre la mesa sencilla. El aroma del condimento se esparcía por el aire, mezclándose con el suave sonido de las risas de los niños. Eduardo, de 11 años, cortaba el pan. Alexandre, de 8, acomodaba los platos. Y Sofía, de 5, intentaba poner flores silvestres en un jarrón de vidrio. «¿Quién será a esta hora?», murmuró Catarina limpiándose las manos en el delantal antes de dirigirse hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre alto e imponente. El cabello castaño, cortado a la altura de las orejas, estaba peinado hacia atrás. El rostro atractivo y serio mostraba una rigidez casi fría. Por un instante Catarina dudó, hasta reconocerlo. «Señor Lancaster», dijo sorprendida. Él inclinó levemente la cabeza. «Buenas tardes, señor Alvarado». Su mirada recorrió el interior de la casa, observando el suelo sencillo y los pequeños detalles de una pobreza digna. «Vine a entregarle una notificación». «¿Notificación?», repitió ella, sintiendo un escalofrío en el estómago. Enrique extendió el sobre. «De desalojo. La propiedad debe desocuparse en 7 días». Su voz era firme, sin emoción. Catarina se quedó sin aliento. «Señor Lancaster, he intentado... Vendo verduras, coso para los vecinos, pero es tan poco... Los niños aún son pequeños». Él mantuvo el tono contenido. «Lo lamento, señora, pero la decisión está tomada. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hablar un instante contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de una mujer que luchaba sola para criar a sus 3 hijos y de un noble que llegó a su puerta para desalojarla en el día de Navidad. Pero lo que él encontró allí fue algo que ni toda la riqueza del mundo podría comprar: bondad, coraje y un nuevo sentido del amor. Quédate conmigo hasta el final. Siente cada emoción, cada mirada y cada renacer, y descubre que a veces el verdadero milagro de la Navidad no está en las luces, sino en las personas que el destino pone en nuestro camino. Y si amas los romances de época llenos de emoción, fe y redención, suscríbete al canal y viaja con nosotros por historias que calientan el corazón, incluso en las noches más frías. Ella sostuvo el papel con las manos temblorosas. «Pero hoy es Navidad». Enrique respondió sin dudar. «Es solo un día como cualquier otro, señor Alvarado». En ese instante, el recuerdo lo atravesó como una hoja afilada. Su esposa muriendo en esa misma fecha, años atrás, y su hija de 5 años partiendo una semana después. Desde entonces, la Navidad no era más que un día vacío, sin luz, sin sentido alguno. Se dio vuelta para marcharse, cuando una voz suave lo detuvo. «Mamá, ¿quién es?». Era Sofía, la más pequeña, con los ojos vivos y curiosos. «Hola, señor. ¿Usted vino para la cena?». Catarina intentó disimular la tensión. «Sofía, el señor ya se va». La niña frunció el ceño, insistiendo con dulzura. «Pero mamá, él puede cenar con nosotros». Enrique se detuvo. No sabía por qué, pero algo le impedía seguir adelante. Sofía lo miraba con ternura. «Hay pollo y pastel», dijo sonriendo. Enrique permaneció inmóvil. Aquella niña le recordaba a su pequeña Isabela, que también tenía 5 años cuando se fue. El mismo brillo inocente, la misma manera de hablar. La garganta se le cerró y por primera vez en mucho tiempo dudó frente a alguien. Detrás de la niña aparecieron Eduardo y Alexandre, observando en silencio. Catarina respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Señor Lancaster», dijo en voz baja, «Sofía desea mucho su presencia». Él pareció sorprendido. «Pero, señor Alvarado, acabo de...». Ella lo interrumpió con suavidad. «Prefiero no hablar de eso delante de los niños». Catarina mantuvo la mirada firme. «No tiene de qué preocuparse. Sofía se alegrará mucho si usted acepta». La niña añadió sonriendo. «Le gustará el pastel de mamá». Enrique quedó sin palabras. Acababa de desalojarla y aún así ella lo invitaba a sentarse a su mesa. «No quiero incomodar», murmuró avergonzado. «No será ninguna molestia.
respondió Catarina con voz serena. Él entró, sintiendo cómo el suelo de madera crujía bajo sus botas. La casa era pequeña, sencilla, pero limpia y acogedora. Mientras Catarina terminaba de preparar la cena, Enrique observó en silencio. El techo tenía una grieta por donde debía entrar la lluvia. Las cortinas estaban hechas de retazos, pero el olor del pollo y del pan caliente tenía el aroma de un verdadero hogar. Catarina lo invitó a sentarse. Sirvió el pollo dorado, el pan aún tibio y un caldo sencillo, aunque fragante. Los niños se miraron antes de unir las manos y Catarina dijo con voz suave: «Vamos a agradecer». La pequeña Sofía cerró los ojos y dio gracias por la comida y por su mamá. Enrique guardó silencio, observando. Vio la forma en que Catarina miraba a sus hijos, el cuidado con que servía a cada uno, intentando ocultar el cansancio. Y pensó en cuánto debía haberse esforzado aquella mujer para ofrecerles esa cena, para hacer que pareciera una fiesta aún sin tener nada. Mientras comían y reían, Enrique sintió un nudo en el pecho. La mesa era sencilla, pero el ambiente estaba lleno de vida. El olor del pollo, el pan caliente, el sonido de las risas de los niños, todo parecía una lejana memoria de lo que alguna vez fue su propio hogar. La observó y se imaginó cuántas veces habría pasado hambre para ver a sus hijos satisfechos. Cada gesto de ella revelaba amor y resistencia, y por primera vez en años, Enrique Lancaster no pudo ocultar lo que sentía. Culpa, vergüenza y algo nuevo, casi olvidado, despertando dentro de él, un deseo silencioso de quedarse allí. Catarina observaba a aquel hombre en la mesa, comiendo en silencio. Parecía fuera de lugar en aquel ambiente sencillo, pero había algo diferente en su mirada. Ella, que tenía un corazón generoso, siempre compartía lo poco que poseía con los vecinos y con quien más lo necesitara. Esa noche, sin embargo, apenas lograba contener el torbellino dentro de sí. Disfrazaba el miedo, la desesperación y la rabia frente a los niños, intentando no dejar que notaran que su mundo se había derrumbado. Sofía, inocente y dulce, hablaba con entusiasmo mientras sus hermanos sonreían. Catarina pensaba en cómo protegería a aquellos pequeños. Era Navidad, y él no tenía derecho a herirla justo ese día. Sabía que Enrique Lancaster había perdido a su esposa por la fiebre, la misma enfermedad que le había arrebatado a su marido un año antes. Tal vez por eso evitaba la Navidad, tal vez por eso la había convertido en un día cualquiera. Aún así, nada justificaba su frialdad. Enrique comía despacio, sintiendo los ojos de ella sobre sí. Catarina se preguntaba dónde estaría el resto de aquella familia tan rica. ¿Tendrá padres? ¿Hermanos? ¿O será un hombre solitario escondido bajo el peso de la fortuna?, pensó. Era difícil creer que alguien tan poderoso pudiera comprender el dolor de perderlo todo. Aún así, ahí estaba él, sentado a su mesa, probando la cena que ella había preparado con lo último que quedaba en su despensa. Sofía, con su carita alegre, cortó un trozo de pastel y se lo ofreció. «Pruebe, está muy rico», dijo con dulzura. Enrique agradeció con un leve gesto, pero antes de poder responder, Eduardo lo observó con atención y preguntó: «¿No quiso celebrar la Navidad con su familia? ¿Qué quería con mi mamá?». Catarina sintió el corazón acelerarse. «Eduardo, deja que el señor Lancaster coma tranquilo», pidió, tratando de disimular el apuro. Enrique carraspeó y dijo: «Vine a avisar a tu madre que mandaré arreglar el techo de la casa. Debe gotear cuando llueve, ¿verdad?». Eduardo respondió con sinceridad: «Llueve bastante adentro». Catarina levantó la vista, sorprendida, sin entender el motivo de aquella mentira. Enrique sabía que ella lo observaba, confundida y furiosa, pero mantuvo la mirada serena. Él comprendía su enojo y quizá hasta lo merecía. Pero después de todo lo que había presenciado esa noche, entendió que no podía actuar como siempre. No sería capaz de cenar la comida de aquella mujer y luego dejarla en la calle. Algo dentro de él había cambiado. Por primera vez, no vio solo un número o una deuda, sino a una madre, una familia, una historia. Enrique se dio cuenta de que había cometido un error. Catarina no tenía a dónde ir, y solo pensarlo lo perturbaba. Se sentía extraño,
vulnerable, como si algo que había permanecido dormido en su pecho se hubiera despertado. Aquellos niños, riendo con tan poco, le trajeron un recuerdo lejano. El calor de un hogar, el sonido de una voz infantil, el olor del pastel que su esposa preparaba en Navidad. Entonces Catarina preguntó con cuidado: «Señor Lancaster, ¿de verdad mandará arreglar el techo?». Enrique sonrió levemente y respondió: «Sí, señora Alvarado, puede estar tranquila. La cena estuvo muy buena, pero debo irme». Ella lo acompañó hasta la puerta, intentando ocultar la confusión en su mirada. Enrique ajustó la silla de su caballo, se dio vuelta y dijo con voz firme: «Buenas noches, señora Alvarado, y gracias por la cena. Estuvo todo muy bueno». Catarina solo asintió, observándolo marcharse bajo el cielo iluminado por las estrellas. Permaneció inmóvil por un momento, viendo cómo su figura desaparecía en el camino. Quería entender lo que realmente había ocurrido allí. ¿Habría dicho la verdad? Si mandaba arreglar el techo, ¿significaba que no tendrían que irse? ¿O quizás lo haría solo para reformar la casa y alquilarla a otro? Catarina sabía que necesitaba un milagro, un verdadero milagro de Navidad. Cuando volvió al interior, Sofía corrió hacia ella sonriente. «El señor Lancaster comió 2 trozos de pastel, mamá. Le gustó mucho tu pastel». Eduardo se acercó y preguntó: «Mamá, ¿es verdad lo que dijo? Te vi preocupada». Catarina acarició el cabello de su hijo y respondió: «Solo va a arreglar el techo, hijo. Todo está bien». Pero en el fondo sentía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Cuando Enrique llegó a su mansión, notó que el silencio allí ya no era el mismo. Ese silencio, antes tan conveniente, ahora resultaba incómodo, como si repitiera las palabras que él no quería oír. La casa era enorme, llena de pasillos y habitaciones que parecían frías y vacías. Los sirvientes estaban con sus familias, y él no los había despedido a todos, pues siempre decía que la Navidad es solo un día y la vida debe continuar. Pero al cruzar aquel pasillo, sintió que quizás se había estado mintiendo a sí mismo durante mucho tiempo. Adelaide, la vieja ama de llaves, apareció en la puerta del salón con su delantal almidonado y una mirada curiosa. «Buenas noches, señor Lancaster. ¿Desea cenar?». Enrique la observó en silencio antes de responder. «Ya he cenado, Adelaide». Ella arqueó las cejas, sorprendida. «¿Ya cenó, señor Lancaster?». Él respiró hondo y respondió con serenidad: «He participado en una cena de Navidad, Adelaide, y está usted dispensada por hoy. Pase mañana con su familia». La mujer lo miró callada, intentando entender qué estaba ocurriendo. Era la primera vez, en 5 años, que el señor Lancaster mencionaba la Navidad. Desde la fiebre que le había arrebatado a su esposa, y una semana después a su hija, había convertido aquella casa en una tumba de recuerdos. Ningún empleado se atrevía a tocar el tema ni a pedir descanso en esa fecha. Adelaide, con el corazón apretado, observó a su patrón dirigirse hacia la biblioteca. Parecía otro hombre, abatido, pero de una forma distinta, como si algo dentro de él finalmente se hubiera quebrado. Enrique permaneció despierto durante horas, observando la chimenea. El fuego ardía, pero el calor no lo alcanzaba. Veía frente a sí los ojos grandes de Sofía, la risa pura que hacía tanto no escuchaba en su hogar, y la mirada serena de Catarina, incluso frente al dolor. Recordaba el olor del pan, el sabor sencillo de la cena, la oración que hicieron antes de comer. Un nudo creció en su garganta, y por primera vez en años se sintió humano. Al amanecer, abrió las ventanas y el viento trajo el olor de la tierra húmeda. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y grises, y el horizonte amenazaba lluvia. «Va a llover», murmuró. Se puso el abrigo, bajó al establo y comenzó a preparar una carreta. Separó tablas, martillo, clavos y todo lo que recordaba que podría ser útil. Era una escena improbable. El noble, acostumbrado a dar órdenes, ahora trabajando con sus propias manos, como si intentara reparar algo más que un techo. El camino estaba húmedo, el suelo cubierto de niebla. Enrique guiaba el caballo en silencio, con la mente distante. Cada sonido de las ruedas sobre la tierra parecía acompañar sus recuerdos. Al llegar,
Bajó de la carreta y golpeó la puerta. Catarina apareció con el delantal arrugado y las manos aún mojadas de lavar. «¿Señor Lancaster? ¿Tan temprano?» Él hizo un leve gesto con la cabeza. «Buenos días, señora Alvarado. Como dije, vine a arreglar el techo». Catarina parpadeó, confundida, y cruzó los brazos. «¿Van a arreglar el techo?» Cerró la puerta detrás de sí y respiró hondo. «Señor Lancaster, estoy muy confundida. Ayer me desalojó, luego cenó con nosotros y prometió reparar el techo. Pensé que era por los niños, pero realmente vino. ¿Va a alquilar la casa a otra persona, es eso?» Su voz era firme, pero sus ojos delataban el cansancio y la preocupación. Enrique la observó un instante, mientras el viento desordenaba los mechones sueltos de su cabello. «Señora Alvarado, lamento lo que ocurrió ayer. Fui frío e insensible. Aún después de todo, usted me recibió en su casa. Esto es lo mínimo que puedo hacer ahora. El alquiler puede pagarlo como pueda. ¿Le parece bien así?» Catarina sintió el corazón acelerarse. «¿De verdad, señor?» «Sí», respondió él con sencillez. «Y ahora, si me permite, quiero reparar el techo antes de que llueva». De repente, Sofía abrió la puerta con una sonrisa radiante. «Señor Lancaster, se acabó el pastel». Catarina y Enrique se miraron, riendo en silencio ante la inocencia de la niña. «Vine a arreglar el techo, pequeña», respondió él. Eduardo y Alexandre aparecieron enseguida, curiosos. «¿Podemos ayudar?», preguntó Eduardo animado. Enrique asintió. «Claro que sí, vamos a dejar este techo bien firme». Catarina permaneció en la puerta, observando aquella escena tan improbable y al mismo tiempo tan correcta. Mientras Enrique trabajaba, Catarina lo observaba desde lejos, incapaz de ocultar lo que veía. El sol se filtraba entre las nubes y tocaba su cabello castaño, revelando a un hombre distinto del que había conocido la víspera. Era fuerte, concentrado, y había una serenidad nueva en su rostro. Por un instante, sintió algo cálido en el pecho, algo que no quería sentir. Rápidamente apartó la mirada y volvió a sus tareas, murmurando para sí: «Solo está siendo agradecido. Nada más». Enrique terminó el trabajo y bajó de la escalera, limpiándose las manos en el pantalón. «Listo, señora Alvarado, así ya no goteará más». Catarina lo miró por un instante y esbozó una leve sonrisa. «Creo que el espíritu de la Navidad lo ha tocado, señor». Él la miró durante unos segundos, pero pronto su expresión volvió a cerrarse. «Fue solo una reparación, nada más», respondió, recuperando su tono frío y reservado. Luego se volvió hacia los niños y dijo: «Gracias por la ayuda, muchachos. Han sido buenos asistentes». Y sin más palabras se dirigió hacia la carreta. Enrique subió, ajustó las riendas y la miró una última vez. «Le deseo un buen día, señora Alvarado». Catarina permaneció en la puerta, observándolo alejarse lentamente por el camino de tierra. El sonido de las ruedas se mezclaba con el susurro de los árboles, mientras el polvo se levantaba tras él. Se quedó quieta, sin saber qué pensar, el corazón dividido entre la confusión y la esperanza. «Su frialdad ha vuelto», murmuró, aunque en el fondo sentía que algo dentro de él, y quizás también dentro de ella, estaba empezando a cambiar. Aquella tarde, el cielo antes tranquilo se oscureció por completo. El viento comenzó a soplar con fuerza, atravesando las rendijas de la casa con un sonido aterrador. Los árboles se inclinaban y el olor a lluvia invadió el aire. Catarina observaba el horizonte por la ventana, con el corazón encogido. El ruido del viento aumentaba, y cada crujido en las paredes de madera hacía temblar su cuerpo. «Va a pasar, hijos míos, pronto pasará», decía, aunque ni su propia voz parecía creerlo. El primer trueno sonó como un grito que venía del cielo. La puerta rechinó y el viento la empujó con tanta fuerza que Catarina tuvo que sostenerla con el peso de su cuerpo. Sofía comenzó a llorar, escondiendo el rostro en el delantal de su madre. Eduardo corrió a cerrar las ventanas, pero el viento era más rápido. El frío entró en la casa y un nuevo estruendo sacudió el techo, haciendo que el corazón de Catarina se acelerara. «Señor, protege a mis hijos», murmuró,
sintiendo las lágrimas mezclarse con la lluvia. Entonces, un ruido más fuerte resonó, un crujido, como si el techo se partiera en dos. Las ventanas estallaron, el agua invadió el interior y el viento lanzó astillas y hojas por todas partes. El techo, que Enrique había reparado, no resistió la furia del temporal. La lluvia caía dentro de la cocina, apagando el fuego y empapando todo. Catarina abrazó a los niños y corrió hacia el dormitorio, empujando la puerta con fuerza. Sofía temblaba, Alexandre lloraba en silencio y Eduardo intentaba fingir valentía. Afuera, el mundo parecía derrumbarse, la madera crujía, el techo gemía bajo el peso del agua y el viento aullaba como si quisiera arrancar la casa del suelo. Catarina abrazaba a sus hijos, susurrando oraciones que se perdían entre los truenos. Cuando por fin la tormenta comenzó a amainar, el silencio que vino después resultó aún más aterrador. La cocina estaba destruida, el suelo cubierto de barro, y el olor a humedad empezaba a extenderse. Salió lentamente del cuarto, los pies descalzos hundiéndose en el agua helada. Las ollas flotaban, la mesa estaba volcada y la puerta arrancada yacía en el patio. El viento frío seguía soplando y ella se detuvo sin fuerzas, mirando alrededor como quien despierta de una pesadilla. «Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora?», susurró con la voz entrecortada. Y fue entonces cuando, en la entrada de la casa, vio una silueta erguida contra la lluvia que aún caía. Era él. Enrique Lancaster estaba allí, empapado, el rostro serio y decidido. El abrigo oscuro chorreaba, y su mirada recorría cada detalle de la destrucción. «¿Están bien?», preguntó con voz firme, intentando disimular la preocupación. Catarina lo miró sorprendida, sin saber qué decir. Las palabras simplemente no salían. «Señora Alvarado», insistió él, dando un paso al frente, «prepare las cosas de los niños. Los llevaré a mi casa hasta que podamos arreglar todo». Catarina vaciló con los labios temblorosos. «Pero, señor Lancaster», él la interrumpió con suavidad. «No hay tiempo para discutir. Vista a los niños. El viento puede volver». Ella asintió, obedeciendo sin discutir. Tomó la ropa seca, envolvió a Sofía en una manta y llamó a los muchachos. Los tres siguieron a su madre en silencio, con los ojos aún asustados. «La lluvia destruyó todo, señor Lancaster», dijo Sofía en voz baja, y él solo respondió: «Todo estará bien, pequeña. Te lo prometo». La carroza los esperaba afuera. Enrique abrió la puerta y los ayudó a subir. El camino fue largo y silencioso. La lluvia había disminuido, pero el camino estaba cubierto de barro y hojas. Catarina miraba por la ventana, viendo casas derrumbadas, árboles caídos y cultivos destruidos. El corazón se le encogía, no solo por lo que había perdido, sino por confiar su vida y la de sus hijos a un hombre que hasta hacía unos días le había arrebatado la esperanza. Enrique seguía con la mirada fija en el camino, pero con la mente lejos. Cuando comenzó la tormenta, había pensado en ella, en la casa humilde, en los niños pequeños, en el techo frágil. El miedo de que algo les sucediera lo hizo salir sin dudar. Ahora, al ver los destrozos a lo largo del camino, sabía que su decisión había sido la correcta. No podía dejarlos allí, murmuró para sí. Y Catarina, sin comprender, solo lo miró en silencio, sintiendo que algo más profundo lo movía. Cuando la carroza se detuvo frente a la mansión, las grandes puertas se abrieron. Adelaide, la ama de llaves, apareció asustada. «Señor Lancaster, ¿qué ha pasado?». Enrique bajó el rostro aún serio. «Adelaide, acomode a los niños. Se quedarán aquí hasta que todo esté en orden». La mujer miró a Catarina, empapada y temblorosa, sin poder ocultar la sorpresa. «Sí, señor, por supuesto», respondió conduciendo a los niños, que observaban todo con asombro y curiosidad. Catarina se quedó en la entrada, sin saber si debía entrar. «Señor Enrique, gracias». No sabía qué hacer, dijo en voz baja. Él se acercó con voz firme pero suave. «Tranquila, vamos a reparar su casa y las demás también». Ella respiró hondo. «Quiero ayudar. La gente necesita mucha ayuda ahora». Enrique asintió.
Ya envié a mis hombres a revisar las casas del pueblo. Nadie quedará desamparado. Ella lo miró a los ojos, sintiendo el corazón apretarse. Señor Lancaster, ¿qué está pasando? Desde Navidad, usted ha estado diferente. Arregló mi techo. Vino a buscarnos bajo la tormenta y ¿por qué? Él vaciló y luego le indicó que se sentara. Señora Alvarado, yo tampoco sé explicarlo. Solo sé que, después de aquella noche, no pude seguir ignorando lo que vi. Permítame ayudarla, por favor. Ella asintió con voz baja. Nos quedaremos, pero no queremos molestar. Enrique se volvió hacia Adelaide, que observaba desde lejos. ¿Los niños están acomodados? Sí, señor. Voy a preparar la habitación de la señora ahora mismo. Catarina respiró hondo y asintió. Siguió a la ama de llaves por las escaleras de mármol, el corazón aún acelerado. Detrás de ella, Enrique permaneció inmóvil por un momento, observando a aquella mujer desaparecer por los pasillos de la casa, sin imaginar que en ese instante algo dentro de él comenzaba por fin a transformarse. La mansión de Enrique parecía otra. El silencio habitual había dado paso a voces suaves, pasos pequeños y risas infantiles que resonaban por los pasillos. Sofía estaba encantada con todo. Las alfombras mullidas, los grandes espejos, los cuadros dorados. Seguía a Adelaide a todos lados como una sombra sonriente. Eduardo y Alexandre ayudaban a los sirvientes en el jardín, curiosos por cada detalle de aquel nuevo mundo. Enrique, sin embargo, caminaba sin rumbo por la casa, preguntándose a sí mismo qué estaba haciendo. Adelaide, siempre atenta, decidió hablar con su patrón. Golpeó la puerta de la biblioteca y entró con las manos entrelazadas. Señor Lancaster, la señora Catarina trajo solo 2 vestidos. ¿Puedo separar algunos vestidos de la señora Lucía para ella? El nombre hizo que el aire de la sala cambiara. Enrique levantó la mirada lentamente y su voz salió fría. No toque nada de Lucía, Adelaide. La ama de llaves se sonrojó incómoda. Perdón, señor, no quise ofender. Si es necesario, mande a alguien a la ciudad a comprar ropa nueva, pero nada de mi esposa será tocado. Adelaide inclinó la cabeza y se retiró en silencio. En el fondo no comprendía lo que estaba ocurriendo con su patrón. Traer a una familia extraña a la casa, que siempre había sido templo de soledad, le parecía impensable. Pero prefirió no preguntar. Poco después, una criada llamó a la puerta. «Señor, tiene una visita». Enrique levantó la vista de los papeles. «¿Quién es?» «Señorita Lucrecia Duarte». Respiró hondo, sabiendo que ese encuentro era inevitable. «Hágala pasar». Lucrecia apareció en la puerta con la elegancia de quien sabe ser observada. Era alta, de piel clara, cabello rojizo recogido en un peinado impecable y un vestido de seda verde con encajes franceses que revelaban su vanidad. «Buenos días, Enrique. Vine a ver cómo estás después de la tormenta». Estaba preocupada. Su voz era dulce, ensayada. Enrique mantuvo la compostura. «Estoy bien, Lucrecia. ¿Y tu familia?» Ella sonrió con falsa modestia. «Estamos muy bien. Imagino que necesitarás materiales para reconstruir las casas. Mis hermanos pueden ayudar». Enrique vaciló. Nunca había confiado en Felipe y Juan Duarte, pero sabía que tendría que tratar con ellos pronto. «Hablaré con tus hermanos». «Sí», respondió con diplomacia. Lucrecia se acercó inclinando ligeramente la cabeza. «Qué bien. ¿Podemos conversar mejor mientras tomamos un té?» Él asintió por cortesía y se levantó. Salieron juntos de la biblioteca y Lucrecia se sentía victoriosa, hasta que un sonido inesperado resonó en el pasillo. «Hola, señor Lancaster». Sofía bajaba corriendo las escaleras, con una sonrisa inocente y los pies descalzos. Lucrecia se volvió sorprendida, frunciendo el ceño. «¿Y quién es esta niña?», preguntó, intentando disimular la molestia. Enrique permaneció inmóvil por un instante, y la pequeña Sofía, sin percibir la tensión, señaló a Lucrecia y dijo alegremente: «¿Quién es esta señorita tan bonita?». Lucrecia parpadeó despacio, su sonrisa congelándose en los labios. Antes de que Enrique pudiera responder, Catarina apareció apresurada con el rostro levemente sonrojado.
Sofía, ya te dije que no corras por los pasillos. Lucrecia entonces sonrió de lado, evaluando la escena con ironía. Entiendo. Es la hija de la sirvienta. El tono de desprecio en su voz fue cortante. Se volvió hacia Catarina y añadió con una sonrisa falsa. El señor Lancaster no gusta de niños corriendo por la casa. ¿Y usted trae a su hija al trabajo? Enrique sintió hervir la sangre. Por un momento no supo qué lo irritaba más, la insolencia de Lucrecia o la vergüenza silenciosa en la mirada de Catarina. La atmósfera se volvió tensa y hasta el aire pareció detenerse. Entonces se acercó lentamente, con voz firme y clara. Señorita Lucrecia, permítame presentarlas debidamente. Esta no es la hija de una sirvienta. Esta es Sofía Alvarado, hija de la señora Catarina Alvarado. La sonrisa de Lucrecia se deshizo. ¿Alvarado?, repitió con fingida sorpresa. Enrique mantuvo la mirada firme. Sí, ella y sus hijos están hospedados aquí temporalmente. La tormenta destruyó parte del pueblo y perdieron su casa. La pelirroja respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Oh, entiendo. Qué noble de tu parte, Enrique. Pero el tono sonó ácido, y él lo notó. Catarina bajó la mirada, avergonzada, pero Sofía, sin entender la tensión, solo sonrió. ¿Quiere jugar conmigo, señorita? Lucrecia dio un paso atrás, casi ofendida. No, querida, yo no juego. Enrique desvió la mirada para disimular el malestar. Adelaide, llamó en voz alta, lleve a la señorita Lucrecia a la sala de té, por favor. La ama de llaves apareció, intentando ocultar el asombro ante la escena. Lucrecia siguió a la criada, erguida y silenciosa, pero por dentro ardía de ira. Enrique permaneció inmóvil por un instante, observando a Catarina abrazar a Sofía y llevarla al cuarto. Algo en su pecho dolía, una mezcla de vergüenza y admiración. Solo entonces comprendió con absoluta claridad por qué su corazón jamás había latido por Lucrecia Duarte. Lucrecia esperaba a Enrique en la sala de té, impaciente. Sus manos delicadas tamborileaban sobre la mesa de porcelana y la mirada fija en la puerta delataba su irritación. ¿Desde cuándo Enrique Lancaster albergaba campesinas en su casa? ¿Desde cuándo permitía que niños corrieran por sus pasillos? Cuando él finalmente entró, ella se levantó forzando una sonrisa. «Has tardado, Enrique. Pensé que te habías olvidado de mí». Él respiró hondo, anticipando el tono que vendría. «Lucrecia», comenzó con calma, pero ella lo interrumpió. «¿Me haces esperar mientras das refugio a una familia del pueblo? Llevo años a tu lado, respetando tu tiempo, tus dolores, y ahora resulta que hay una extraña durmiendo bajo el mismo techo que tú». Enrique se mantuvo sereno. Ella y sus hijos se quedaron sin hogar. La tormenta destruyó todo. La mirada de Lucrecia se endureció. ¿Y desde cuándo el señor Lancaster se mueve por piedad? ¿Qué pasó con el hombre que conocía? Él respiró profundamente y respondió con voz más baja. Hubo una cena de Navidad, Lucrecia. Fui a su casa para entregar el aviso de desalojo y aún así me invitó a sentarme y cenar con sus hijos. Lucrecia quedó inmóvil un instante, incrédula. ¿Te invitó? ¿Después de ser desalojada? Enrique asintió lentamente. Sí, y fue la primera vez en 5 años que me senté a la mesa con alguien en Navidad. Me sirvió comida sencilla, pero sincera, y cuando miré a sus hijos, vi lo que había dejado morir dentro de mí. Lucrecia se recostó en la silla riendo con ironía. Enrique, eres un hombre bueno, pero estás ciego. Esa gente sabe cómo despertar compasión. Es obvio lo que ella quiere, quedarse bajo tu techo. Enrique la miró con frialdad. No hables así de ella, Lucrecia. Catarina no pidió nada, solo aceptó lo que ofrecí. Fui yo quien insistió en que vinieran. El rostro de la pelirroja se tensó y su voz salió amarga. Te estás dejando engañar por una farsa. Esa mujer se está aprovechando de tu soledad. Él respiró hondo y se acercó a la ventana. Lucrecia, escucha bien lo que voy a decir. Tú y yo solo somos amigos, y así seguirá siendo. El silencio que siguió fue como un golpe. Lucrecia apretó las manos sobre su regazo,
tragando el orgullo. Si eso deseas, señor Lancaster. Él se volvió recuperando su tono práctico. Y por favor, avisa a tus hermanos que mi encargado pasará por las casas. Podrán suministrar el material necesario para las reconstrucciones. Ella asintió con una sonrisa helada. Claro, Enrique, será un placer ayudar. Pero por dentro, el veneno crecía. Al salir, cruzó el pasillo con pasos firmes. Esa mujer se arrepentirá de haberse cruzado en mi camino, murmuró. Al pasar por el vestíbulo, vio a Eduardo y Alexandre jugando cerca de la escalera. ¿Cuántos hijos tiene esa mujer?, resopló con desprecio. Salió de la mansión con el corazón en llamas, jurando que haría pagar a Catarina Alvarado por cada gesto de bondad que la había hecho especial a los ojos de Enrique. Minutos después, Enrique respiraba hondo en la biblioteca, intentando borrar de su mente las palabras crueles que había escuchado. Sentía el peso de algo nuevo e incómodo dentro de sí, un sentimiento que no sabía nombrar. Fue a la cocina y encontró a Catarina junto a Adelaide, preparando el almuerzo. «Señora Alvarado», la llamó. Ella se volvió con las manos aún cubiertas de harina. «Señor Lancaster», él vaciló. «Quería disculparme por la actitud de la señorita Lucrecia». Catarina bajó la mirada. «No es necesario, señor. Ya entendí el tipo de persona que es». Él asintió pensativo. «De todos modos, le pido disculpas. Y si puede, quiero que me acompañe al pueblo. Necesito ver cómo están las familias». Catarina se limpió las manos en el delantal y asintió. «Con gusto». Adelaide sonrió. «Vayan tranquilos. Los niños estarán bien conmigo». Catarina se inclinó sobre Sofía. «Pórtate bien, mi amor». La carroza descendió por el camino cubierto de barro. El cielo aún tenía nubes pesadas, y el aire olía a tierra y ceniza. Cuando llegaron al pueblo, el panorama era devastador. Casas derrumbadas, techos arrancados, familias desesperadas intentando salvar lo poco que quedaba. Los hombres de Enrique ya estaban dispersos, levantando estructuras, repartiendo víveres, ayudando en lo posible. Catarina observaba emocionada. «Qué tristeza, señor Lancaster, pero qué bueno verlo ayudando a tanta gente». Enrique observó a los trabajadores y respondió con calma. Era lo mínimo que podía hacer. Ella sonrió y señaló una pequeña casa al final del camino. «La señora Ignacia vive allí. Quiero verla». Caminaron juntos, pasando entre las casas destruidas. Antes de entrar, Catarina se volvió hacia él. «Señor Lancaster, hablé con Adelaide. Me dejó traer unos panes y verduras que iban a desechar. Quiero dejarlos a doña Ignacia, los necesita». Enrique solo asintió en silencio. Doña Ignacia abrió la puerta con una sonrisa cansada, los ojos humedecidos. «Catarina, siempre apareces cuando más te necesito». La mujer le entregó el paquete. «Le traje un poco de pan y verduras, señora. Le alcanzará para unos días». Enrique se quedó en la puerta, observando la escena. El modo en que Catarina se inclinaba para ayudar, el tono dulce con que hablaba, la ternura en cada gesto. Y allí, por primera vez en muchos años, entendió cuánto se había vuelto ciego y frío. Cuando regresaron a la carroza, el sol comenzaba a atravesar las nubes. Catarina miró el horizonte y sonrió. Ella estará bien. Dios nunca abandona a quienes tienen fe. Enrique la observó en silencio antes de decir, en un tono casi para sí: «A veces, Dios envía a las personas correctas para recordarnos eso». Ella desvió la mirada, sintiendo el corazón acelerarse, y por un breve instante, ambos supieron que algo había empezado a cambiar para siempre. La casa de los Duarte exhalaba perfume caro y rencor. Lucrecia caminaba de un lado a otro, sus tacones resonando sobre el piso de mármol. «No voy a poder casarme con Enrique mientras esa mujer esté cerca», dijo con la mirada encendida. Sus hermanos la observaban, divertidos. Felipe, el mayor, era ambicioso y cínico, siempre con una sonrisa burlona. Juan, el menor, tenía en los ojos la despreocupación de quien solo pensaba en diversión y dinero fácil. «¿Así que el gran señor Lancaster ahora acoge campesinas?», provocó Juan riendo. Felipe añadió: «Y con 3 hijos además,
¡Qué golpe de suerte para ella! Lucrecia giró sobre sí misma, furiosa. «Basta. Ustedes están suministrando los materiales para la reconstrucción, ¿no es así?» Felipe asintió, curioso. «Sí, y está pagando muy bien». Ella lo miró con firmeza. «Entonces cobren el doble, el triple si quieren. Y cuando esa casucha esté lista, manden a alguien y préndanle fuego». Felipe abrió los ojos, sorprendido, pero enseguida sonrió con ironía. «Qué malvada estás, hermana». Lucrecia se acercó al espejo, ajustando su collar de perlas. «Esa mujer se arrepentirá de haberse cruzado en mi camino, y el baile de la fundación es la próxima semana. Espero que Enrique recuerde invitarme». Juan se burló. «Tal vez lleve a la campesina». La bofetada llegó rápida y seca. «Cuida tu lengua, Juan. No pierdo ante nadie, mucho menos ante una mujer que huele a tierra». Mientras el veneno de Lucrecia se extendía en secreto, en la mansión Lancaster nacía un gesto de dulzura. Enrique, silencioso, llamó a Adelaide a la biblioteca. «Prepara la mesa del salón principal», dijo con voz serena. «Hoy quiero cenar con todos». La ama de llaves, acostumbrada al luto y a la distancia del patrón, quedó sin palabras. «Como desee, señor». Cuando salió, lágrimas discretas humedecieron sus ojos. La vieja mansión, al fin, volvería a tener vida y risas. Más tarde, al entrar en la habitación, Catarina encontró sobre la cama varias bolsas. Sofía corrió hacia ellas y soltó un grito. «¡Mamá, mira! ¡Un vestido rosa!». Eduardo y Alexandre miraban asombrados las ropas nuevas. Catarina tocó la tela del suyo. Un vestido azul claro, liviano como el viento, y sintió el corazón encogerse. «Nunca tuve algo así». Poco después, Adelaide llamó a la puerta. «Buenas noches, señora Alvarado. El señor Lancaster pidió que compráramos ropa nueva y los invita a cenar con él». Sofía saltó de alegría. «¿Puedo usar el vestido nuevo, mamá?». Catarina sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Se puso el azul, recogió su cabello con una cinta blanca y miró al espejo. El reflejo que vio era sencillo, pero había una nueva luz en su rostro, una mezcla de gratitud y temor. Recordó a Enrique en la casa de doña Ignacia, trabajando entre los aldeanos, y pensó, quizás no sea el hombre frío que todos imaginan. Al bajar, el salón estaba bañado por la luz dorada de los candelabros. La mesa, cubierta con lino blanco y porcelana fina, relucía. Enrique se levantó y por un momento no pudo hablar. El vestido azul hacía que Catarina pareciera salida de un sueño. Había serenidad en cada uno de sus gestos y una belleza que no pedía atención, pero la robaba igualmente. «Señora Alvarado», dijo por fin, «me alegra que hayan venido». Adelaide sonrió discretamente. Era la primera vez que veía ternura en sus ojos. La cena comenzó en silencio, pero con una paz rara. Enrique levantó la mirada y habló. «Así como compartieron conmigo la cena de Navidad, quiero que a partir de ahora almuercen y cenen conmigo hasta que su casa esté lista. Ya no comerán en la cocina». Sofía abrió los ojos de par en par. «Mira, mamá, hay pastel de cereza», dijo encantada. Enrique rió. Adelaide se acordó de prepararlo. Catarina sonrió agradecida, y la sala se llenó de una alegría suave que calentaba el corazón. Durante la cena, Enrique observaba cada detalle, la manera en que Catarina servía a sus hijos, el cuidado con que sonreía, la luz serena que emanaba de ella. Sentía renacer algo dentro de sí, un recuerdo de los tiempos en que su hogar estaba lleno de voces y risas. Cuando Sofía pidió más pastel y Catarina rió, comprendió que no era solo gratitud lo que sentía. Era el deseo silencioso de seguir viendo aquella sonrisa en su mesa. Todos los días. El baile de la fundación tendría lugar al día siguiente, celebrando el nuevo año. Era una tradición en la villa de Santa Esperanza, y Enrique siempre asistía, solo por deber. Cumplía con su donación, conversaba con el duque y regresaba a casa. Lucrecia lo acompañaba cada año, convencida de que el lugar a su lado le pertenecía. Pero ese año, Enrique deseaba algo distinto. Quería llevar a alguien que le había devuelto el sentido de la vida, y esa persona era Catarina Alvarado.
Después de la cena, cuando los niños ya estaban acostados, Enrique pidió a Catarina que lo acompañara a la biblioteca. Ella entró con leve nerviosismo, las manos unidas frente al cuerpo. «Quiero agradecerle por la ropa y por la cena», dijo con una sonrisa tímida. Enrique respondió con calma. «No ha sido nada, y, si me lo permite, quisiera hacerle una invitación». Ella lo miró con curiosidad. «¿Una invitación?», él sonrió. «Para el baile de la fundación mañana por la noche». Catarina llevó una mano al pecho. «Oh, señor Lancaster, yo no sé si sería apropiado. Esas personas son tan diferentes de mí». Enrique dio un paso hacia ella con voz suave. «Solo esté a mi lado y todo estará bien». Ella desvió la mirada sintiendo el corazón acelerarse. «Si insiste, aceptaré». Él sonrió complacido. «Adelaide se encargará de todo. Quiero que tenga un vestido nuevo. Será una noche especial». Catarina nunca había ido a un baile y no imaginaba cuánto esa noche cambiaría su destino. A la mañana siguiente, Adelaide entró en la habitación con una sonrisa maternal. En sus brazos llevaba un vestido verde musgo envuelto en seda clara. El señor pidió que fuera algo digno de una dama, pero sin exageraciones, dijo, extendiendo la prenda sobre la cama. El corpiño era ajustado, con delicados bordados dorados, y la falda amplia caía en pliegues suaves. «Dios mío», murmuró Catarina, emocionada. «Es hermoso». Sofía corrió hacia ella. «Mamá, vas a parecer una princesa». Mientras Adelaide la ayudaba a arreglarse, los niños observaban en silencio. Eduardo, siempre el más atento, fruncía el ceño. No era desconfianza hacia Enrique, era miedo de verla lastimada. Sabía cuánto había sufrido su madre y temía que su corazón se rompiera de nuevo. Cuando Catarina estuvo lista, Adelaide ajustó el último lazo y sonrió. «Está perfecta, señora Alvarado». Catarina respiró hondo. El perfume del tejido se mezclaba con el suave aroma de jazmín que llevaba en el cabello. Enrique la esperaba en el vestíbulo principal. Vestía un traje oscuro, chaleco de terciopelo y corbata de seda azul. El perfume discreto lo envolvía, y cuando oyó los pasos suaves en la escalera, su corazón se aceleró sin control. Catarina bajaba despacio, los ojos bajos, la luz de las velas reflejándose en la tela del vestido. Él se levantó, dominado por una emoción que no pudo ocultar. «Está deslumbrante, señora Alvarado», dijo con voz ronca. Ella sonrió, ruborizada. «Gracias, señor Lancaster». La carroza avanzó en silencio hasta el salón de la fundación. El cielo brillaba con estrellas y el sonido distante de las campanas anunciaba el nuevo año. Al llegar, el lugar era un esplendor. Candelabros de cristal, música en vivo y mujeres vestidas con colores vibrantes. Todos volvieron la vista hacia Catarina, tratando de adivinar quién era la bella desconocida junto al señor Lancaster. Enrique la presentó con naturalidad. «La señora Catarina Alvarado, una querida amiga». Ella sonrió y saludó a todos con gentileza. La orquesta comenzó a tocar y el salón se llenó de parejas danzando. Enrique se volvió hacia ella, con la mirada firme. «¿Me concede esta danza, señora Alvarado?». Catarina vaciló. «Yo no sé bailar, señor». Él sonrió. «Entonces permítame guiarla». Extendió la mano y ella la aceptó. La música los envolvió, los pasos suaves guiados por la firmeza de él. Enrique apoyó la mano en su espalda con cuidado, y ella sintió el calor atravesar el fino tejido. El mundo pareció silenciarse a su alrededor. Sus miradas se encontraron y por un instante todo desapareció. El salón, las voces, la música. Era como si el tiempo se hubiera detenido entre un paso y otro. La respiración de él se mezclaba con la de ella, y el leve toque en su cintura bastaba para hacerla estremecer. Cuando la música alcanzaba su punto más alto, un grito retumbó en el salón. «¿Cómo te atreves a traer a esa mujercita oportunista en mi lugar, Enrique?». Todos se volvieron. Era Lucrecia Duarte, furiosa, el rostro consumido por el odio. Enrique miraba a Lucrecia sin poder creer lo que veía. Todo el salón enmudeció. El sonido de la orquesta se detuvo como si el tiempo se hubiera congelado. «Señorita Duarte, conserve la compostura y respete a mi invitada», dijo con firmeza.
la voz baja pero cortante. Lucrecia soltó una risa amarga que resonó entre los presentes. ¿Respetar? He estado a tu lado los últimos 5 años, esperando que algún día me pidieras matrimonio. ¿Y ahora apareces aquí con esta pobrecilla, madre de 3 hijos? El murmullo de los invitados creció como una ola. Catarina sintió las miradas caer sobre ella como cuchillas. Las damas susurraban, los caballeros intercambiaban miradas incómodas. «Entonces la engañó todo este tiempo», murmuró alguien. Enrique dio un paso al frente, el rostro severo. «Siempre fuimos buenos amigos, señorita Duarte, y jamás le prometí nada. Siempre fui sincero respecto a eso. Ahora, si me disculpa, no soporto los escándalos». Sus palabras cayeron como una sentencia, y la expresión de Lucrecia se quebró en desesperación. Ella dio un paso vacilante, la voz temblorosa. «Enrique, perdóname, yo...» Pero él solo la miró sin decir una palabra. Tomó el brazo de Catarina con delicadeza, y ambos abandonaron el salón bajo el peso de cientos de ojos curiosos. La música intentó reanudarse, pero la noche ya estaba manchada. Afuera, el aire frío de la madrugada los envolvió. Dentro de la carroza, el silencio era denso, y el sonido de las ruedas parecía reflejar el corazón de Catarina, que latía angustiado y herido. «Señora Alvarado», dijo Enrique al fin, «le pido disculpas por el comportamiento de Lucrecia. Fue inaceptable». Catarina lo miró con la voz trémula. «Señor Lancaster, si usted tenía un compromiso con ella, debió decírmelo. Ahora todos me juzgan. Usted sabe cómo son las personas con los pobres, creen que queremos aprovecharnos». Él bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa. «Fue horrenda, lo sé, pero le prometo, señora Alvarado, que Lucrecia no volverá a molestarla». Enrique quiso decir más, pero Catarina desvió la mirada, el rostro pálido bajo la luz de la luna. Cuando llegaron a la mansión, ella solo murmuró un «buenas noches» y subió apresurada a su habitación. El corazón de Enrique se contrajo al verla desaparecer escaleras arriba. Sabía que estaba herida, y que tal vez nada de lo que dijera borraría la vergüenza de aquella noche. En el silencio que siguió, el salón volvió a parecerle inmenso y vacío, el mismo vacío que durante años había fingido no sentir. A la mañana siguiente, Catarina despertó antes del amanecer. La casa aún dormía. Se vistió con calma, arregló a los niños y fue a hablar con Adelaide. «Por favor, no despierte al señor Lancaster», pidió en voz baja. «Solo dígale que le estamos agradecidos por todo, pero debemos irnos». Sofía, confundida, preguntó, «¿Pero por qué, mamá? Me gusta aquí». Catarina se agachó y acarició el rostro de su hija. «Porque esta no es nuestra casa, mi amor, y algún día tendremos la nuestra otra vez». Poco después, la carreta de la hacienda partió llevando a Catarina y a los niños. El camino hasta la casa de doña Ignacia parecía más largo que antes. Cuando llegaron, la anciana corrió a abrazarlos. «Por supuesto que puedes quedarte aquí, hija mía. Esta casa es tuya». Catarina intentó sonreír, pero el corazón le dolía. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, aunque sentía el peso de algo que quizá no podría recuperar jamás, la paz que empezaba a florecer junto a Enrique. Más tarde, cuando el sol ya iluminaba la propiedad, Enrique bajó a desayunar. La mesa estaba servida, pero había solo un plato. Miró alrededor, confundido. «Adelaide, ¿dónde están todos?» La ama de llaves bajó la mirada. «Señor, la señora Alvarado se marchó temprano con los niños». Enrique quedó inmóvil. Sintió que el aire se volvía escaso, como si el mundo se hubiera encogido dentro de él. El sonido del reloj pareció burlarse de su silencio. Adelaide lo miró con ternura. Enrique se sentó despacio, la mirada perdida en la gran mesa vacía. La taza temblaba en sus manos. El mismo vacío de hace 5 años volvía a atormentarlo, frío y cruel. Pero esta vez había algo distinto. Sabía exactamente lo que estaba perdiendo. El aroma del café se mezclaba con la memoria de una risa infantil, de una mujer de ojos dulces sirviendo pan a sus hijos. Y Enrique comprendió, demasiado tarde, que ya no podría soportar otro silencio, ni otra casa sin Catarina Alvarado. Enrique había decidido darle tiempo a Catarina.
No quería presionarla. Sabía que debía dejar que su corazón se calmara. Pasaba las tardes en la biblioteca, intentando leer, pero cada página lo hacía pensar en su rostro. Fue entonces cuando João, su capataz, entró apresurado, con el sombrero en las manos y el semblante tenso. «Señor, tengo algo grave que mostrarle». Colocó sobre la mesa una carpeta llena de recibos. Enrique hojeó rápidamente, y su mirada se endureció. Las cifras eran absurdas. «¿10 veces más del precio real?», murmuró. João asintió, visiblemente avergonzado. «Los hermanos Duarte dijeron que usted había aprobado todo. Yo confié, pero cuando revisé las cuentas, descubrí el robo». La sangre subió al rostro de Enrique. Golpeó la mesa con fuerza. «¿Cómo se atreven a engañarme?». Se levantó bruscamente, la voz firme. «Prepara la carreta, João. Vamos ahora mismo a la ciudad». Había furia en sus ojos, pero también una herida más profunda. El nombre de Lucrecia volvía a manchar todo lo que tocaba. En la tienda de los Duarte, el aire olía a pintura fresca y engaño. Lucrecia, detrás del mostrador, forzó una sonrisa al verlo. «Enrique, ¿vienes a pedirme disculpas?». Él pasó de largo sin mirarla siquiera y se dirigió al despacho del fondo, donde Felipe y Juan lo esperaban. Lanzó los recibos sobre la mesa. «Quiero una explicación para esto. Ahora». Los hermanos se miraron, inquietos. Antes de que respondieran, Lucrecia entró apresurada, intentando mantener la calma. Felipe carraspeó. «Señor Lancaster, fue ella quien mandó subir los precios», Juan añadió. «Dijo que usted había dado su aprobación». El silencio fue mortal. Lucrecia palideció. «Mentira. Yo solo estaba furiosa, pero no quise perjudicarte». Enrique se acercó a ella, los ojos duros. «¿Furiosa? Me robaste, Lucrecia. Engañaste a las familias que necesitaban ayuda». Su voz era firme, cada palabra un golpe. «Van a devolver hasta el último centavo, y si vuelven a estafar a alguien, cierro esta tienda». Felipe y Juan asintieron pálidos. Enrique se volvió hacia Lucrecia. «Y tú, señorita Duarte, no quiero volver a verte jamás». Salió, dejando tras de sí el olor amargo de la vergüenza. Lucrecia sintió que el mundo se derrumbaba. Todo lo que creía controlar se desmoronó. La rabia creció en ella como un veneno. Desde que Catarina había aparecido, todo le salía mal, y en ese instante juró en silencio que algún día se vengaría. Mientras tanto, Catarina libraba otra batalla. La nueva casa estaba casi lista, pero el dinero se había acabado. La huerta había sido destruida por la lluvia, y doña Ignacia, generosa, compartía lo poco que tenía. Catarina decidió ir a la ciudad en busca de trabajo. Entró en la tienda de doña Joyce, una vieja conocida. «Necesito empleo, señora, cualquier cosa». Joyce suspiró, incómoda. «Catarina, me encantaría ayudarte, pero todos vieron el escándalo en el baile. La señorita Duarte es influyente, y la gente habla. Si se enteran de que trabajas para mí, pierdo clientela». Catarina intentó explicarse, la voz entrecortada. «Ellos no saben nada, doña Joyce. El señor Lancaster y yo solo somos conocidos». Pero Joyce desvió la mirada. «Lo sé, hija, pero la alta sociedad es cruel». Catarina salió de la tienda cabizbaja, intentó en otros lugares, y escuchó las mismas palabras. Su nombre estaba manchado. Al caer la tarde, regresó cansada y vacía. Doña Ignacia preparaba un caldo sencillo. Los niños dormían. Cuando la anciana le preguntó si estaba bien, Catarina rompió a llorar. «No sé qué hacer, doña Ignacia. Tengo 3 bocas que alimentar». La mujer colocó sus manos arrugadas sobre las de ella. «Hija, siempre has sabido salir adelante. Dios abrirá otro camino». Catarina intentó sonreír, pero el corazón le dolía. A la mañana siguiente, aún dormía cuando Sofía corrió hacia ella, con el vestido arrugado y un pedazo de pastel en la mano. «Mamá, mira, el señor Lancaster mandó pastel». Catarina se levantó de un salto arreglándose el cabello. «Él vino aquí», pero al llegar a la cocina encontró a Adelaide. «Buenos días, señora Alvarado». Catarina sonrió y la abrazó. «Adelaide, qué sorpresa». La ama de llaves colocó una cesta sobre la mesa. «Traje pan y provisiones.
por pedido del señor Lancaster, y el pastel, porque recordó que a Sofía le gustaba. Los niños se sentaron a la mesa, riendo. Catarina, emocionada, agradeció. «Dígale que gracias de corazón». Adelaide sostuvo su mano un instante. Él la extraña y lo sabe. Desde el rincón, doña Ignacia murmuró: «Ese hombre la quiere de verdad». Catarina solo sonrió, porque en el fondo sabía que también lo quería a él. Aquella tarde, el sol ya se despedía cuando avisaron a Catarina que su casa estaba lista. Habían colocado las nuevas ventanas, el techo estaba firme y la estufa de leña volvía a calentar el hogar. Ella y sus hijos limpiaron cada rincón con alegría. Era sencilla, pero era un nuevo comienzo. En los días siguientes Enrique no apareció, aunque los víveres seguían llegando. Adelaide, siempre sonriente, traía las cestas llenas, y nunca faltaba el pastel de Sofía, el favorito de la niña. Catarina notaba el cuidado, pero no decía nada. Sabía que aquello era más que caridad, era afecto disfrazado. Con el tiempo, la villa de Santa Esperanza volvió a florecer. Catarina reunió a las mujeres y formaron una gran huerta comunitaria. Las verduras crecían abundantes y pronto comenzaron a venderlas en los mercados de la región. El éxito fue tal que, en 2 meses, Catarina logró pagar el alquiler a Enrique. Lo que ella no sabía era que muchos de los productos comprados en las ferias eran adquiridos por el propio noble, que permanecía en el anonimato solo para ayudarla. Adelaide, su mensajera silenciosa, era quien le llevaba las buenas noticias sobre la viuda. Una tarde serena, Enrique llamó a Adelaide a la biblioteca. «Ha llegado el momento, Adelaide. Quiero que prepares la ropa de Lucía y de mi pequeña Isabela. Llévala toda al convento. Este luto debe terminar». La ama de llaves lo miró con ternura, sorprendida y aliviada. «Sí, señor. La señora Lucía estaría feliz de verlo así». Él solo asintió mirando por la ventana, el corazón ligero por primera vez en años. Pero la calma se rompió cuando João, su fiel capataz, entró jadeando. «Señor Lancaster, venga conmigo. Deprisa. Una de las casas de la villa está en llamas». Enrique se levantó de un salto. «¿Qué casa, João?» El hombre bajó la cabeza. «La de la señora Alvarado». Sin decir palabra, Enrique salió tal como estaba, montó su caballo y partió a galope. El viento le cortaba el rostro, pero el miedo ardía más. A lo lejos, el humo negro se alzaba hacia el cielo como un presagio terrible. «Por favor, Dios, no dejes que les pase nada», murmuraba, apretando las riendas. Al llegar vio el caos. La casa de Catarina estaba reducida a cenizas, rodeada de vecinos asustados. Algunos hombres sujetaban a Juan Duarte, el hermano de Lucrecia, que intentaba justificarse entre gritos. Enrique desmontó furioso. «¿Cómo te atreves, miserable?», rugió avanzando hacia Juan. Pero João y otros hombres lo detuvieron. «Deje que el sheriff se encargue, señor», le dijo uno. Enrique respiró hondo, el corazón desbocado. «Llévenlo preso de inmediato», ordenó. Luego miró alrededor angustiado. «¿Dónde está Catarina?». Alguien respondió: «Está en casa de doña Ignacia». Sin esperar, corrió, las botas hundiéndose en el barro aún caliente. Al llegar, encontró a los 2 niños sentados en el porche, con los rostros cubiertos de hollín y miedo. Enrique se arrodilló ante ellos y los abrazó con fuerza. «Gracias a Dios, están bien». Entró en la casa, el pecho oprimido, y vio a Catarina junto a la cama. Sofía yacía acostada, inmóvil. Catarina sollozaba. Estaba dormida, Enrique. Una viga cayó. El médico aún no llegó. Él se acercó y la abrazó con firmeza. «Estoy aquí, Catarina. Estoy aquí». Le sostuvo el rostro, intentando transmitirle calma. Poco después, el médico llegó y examinó a la niña con atención. «Estará bien. El golpe no fue profundo. Solo necesita descansar». Catarina lloraba de alivio y Enrique cerró los ojos agradeciendo en silencio. «Me los llevo conmigo», dijo finalmente. «No pasarán otra noche aquí». Minutos después, todos iban en la carreta, de regreso a la mansión Lancaster. Esa noche, Catarina permaneció al lado de la cama de su hija, que dormía tranquila.
La habitación era amplia y estaba iluminada por velas. El suave perfume de las flores llenaba el aire. Enrique entró despacio, en silencio, y se acercó. Se sentó a su lado y tomó su mano. Ninguno habló por un tiempo. Solo se miraron, exhaustos, unidos por el dolor y el cuidado. De pronto, una voz débil rompió el silencio. «Mamá», murmuró Sofía abriendo lentamente los ojos. Catarina la abrazó llorando y riendo al mismo tiempo. «Oh, mi amor, ¿despertaste?» Enrique sonrió aliviado, inclinando la cabeza para ocultar la emoción. En ese instante comprendió: nada, ni el fuego, ni el orgullo, ni el pasado, volverían a separarlo de Catarina Alvarado. Sofía ya se sentaba en la cama, con las mejillas sonrosadas y el plato de sopa entre las manos. Catarina la observaba comer, emocionada, como si aquel gesto simple fuera el mayor regalo de su vida. Enrique entró despacio, pero la mirada de ella lo alcanzó con firmeza. «Fue Lucrecia, ¿verdad?» Él respiró hondo y asintió. «Sí, pero el sheriff ya se está ocupando de todo». Catarina levantó el mentón decidida. «Quiero hablar con ella». Enrique intentó disuadirla. «Catarina, es mejor que no. Está fuera de sí». Pero aquella mirada determinada lo decía todo. Nada de lo que dijera la haría cambiar de idea. Poco después, ambos descendían la escalinata de la mansión. El sol alto doraba el camino, pero el ambiente era tenso. Al llegar a la ciudad, el bullicio en las calles era intenso. Todos sabían ya lo que Lucrecia había hecho, que había ordenado a su hermano prender fuego a la casa donde vivían una mujer y 3 niños. La gente estaba indignada. «Esa no es una dama, es un monstruo», murmuraban. Enrique mantenía la vista al frente, mientras Catarina caminaba a su lado, serena, pero con los puños cerrados. En la oficina del sheriff, el ambiente era denso. El hombre, un viejo conocido de Enrique, se levantó al verlos. «Señor Lancaster, señora Alvarado». Catarina fue directa. «¿Dónde está?» El sheriff miró a Enrique, que asintió. «Déjela verla. Se lo ha ganado». El hombre condujo a Catarina por un pasillo estrecho hasta la celda del fondo. Allí, sentada en un banco de madera, estaba Lucrecia Duarte. El rostro pálido, el vestido arrugado, pero aún con el mismo aire altivo. Cuando Catarina entró, Lucrecia se levantó lentamente y arqueó las cejas con burla. «¿Así que sigues viva? Pensé que el fuego también te habría consumido». Catarina se acercó hasta quedar a pocos pasos de ella. Su mirada era firme, sin miedo. «Me das pena, Lucrecia. Sola, amarga, sin nadie a quien amar, consumida por el odio. ¿De qué te sirve tu dinero? ¿Para qué?» Su voz temblaba, no de ira sino de verdad. «Mis hijos y yo estamos bien, y tú te pudrirás aquí dentro». Lucrecia soltó una risa seca, los ojos chispeando de rabia. «Tranquila, querida, esto aún no termina. No sabes con quién te has metido». Catarina se volvió para irse, pero se detuvo. La sangre le hirvió, se giró de golpe, y antes de que Lucrecia dijera una palabra más, la palma de su mano chocó contra el rostro de la villana con fuerza. El sonido del golpe resonó en la celda como una sentencia. Lucrecia tambaleó y cayó al suelo. Catarina se inclinó y dijo entre dientes: «No vuelvas a acercarte a mí, ni a mis hijos, nunca más». Desde el pasillo, Enrique observaba en silencio. La postura de Catarina, firme, imponente, la de una mujer que ya no se dejaba oprimir, le quitó el aliento. Lucrecia, caída en el suelo frío, comprendió que aquel era el final. El odio que había alimentado durante tanto tiempo ahora se mezclaba con el miedo. Catarina salió de la celda con el mentón en alto, y el sheriff solo abrió la puerta para dejarla pasar, con respeto. En la carreta de regreso el ambiente era liviano, casi irónico. Enrique la miraba de reojo, con una sonrisa discreta. «¿Qué pasa?», preguntó Catarina sin entender. Él sonrió. «Creo que la marca de tu mano no desaparecerá del rostro de Lucrecia en mucho tiempo». Ella lo miró, sorprendida, y ambos rieron. Rieron de alivio, de victoria y quizá de un comienzo que al fin se anunciaba. Catarina se recostó, mirando el camino por la ventana.
El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello y una sonrisa serena nacía en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Enrique la observaba en silencio, el corazón en calma. Sabía que, después de aquel día, nada volvería a separarlos, ni el miedo, ni el pasado, ni el fuego. Cuando Catarina entró en casa, encontró a los dos niños sentados a la mesa, serios, como si la hubieran estado esperando por horas. El mayor, Eduardo, tomó valor y dijo: «Mamá, ya no queremos mudarnos de aquí. ¿Podemos trabajar para el señor Lancaster y pedirle que nos deje construir una choza en sus tierras?» El menor, Alexandre, añadió con los ojos brillando: «Sí, mamá, trabajamos para pagar. No quiero volver al pueblo. Esa mujer puede mandar a prender fuego otra vez. Aquí estamos protegidos. ¿Hablas con él, por favor?» Antes de que Catarina respondiera, una voz firme sonó detrás de ella. «¿Hablar de qué, jovencitos?» Los niños se giraron, sonrojados al ver a Enrique en la puerta con una expresión serena y divertida. Catarina sonrió, algo incómoda, y explicó: «Quieren trabajar para usted, a cambio de un pedazo de tierra». Enrique cruzó los brazos fingiendo pensarlo con seriedad. «Bueno, podemos hablar de eso, pero díganme, ¿qué saben hacer?» Los niños se miraron y respondieron al unísono: «De todo, señor Lancaster, y lo que no sepamos lo aprendemos». Enrique soltó una risa sincera, y los ojos de los chicos se iluminaron aún más. «Entonces está decidido, están contratados». Eduardo y Alexandre saltaron de alegría. Catarina también rió, con los ojos llenos de lágrimas, y le agradeció con una mirada silenciosa. Enrique le devolvió la sonrisa, y en ese instante, sin palabras, ambos comprendieron que algo más profundo los unía. Los niños salieron al patio y el aire pareció llenarse de una paz simple y hermosa. Entonces Enrique se acercó y habló suavemente: «Catarina, ¿podría venir conmigo a la biblioteca un momento?» Ella asintió. Caminaron juntos hasta la sala amplia y silenciosa, con la luz del atardecer entrando por las ventanas altas. Se quedaron de pie frente al ventanal, el viento moviendo suavemente las cortinas. Enrique respiró hondo antes de hablar, con un tono grave, cargado de emoción. «Catarina, hace 5 años, en Navidad, perdí a mi esposa, y una semana después, perdí a mi hija. Desde entonces me cerré al mundo. Pensé que nunca volvería a sentir nada». Hizo una pausa, los ojos empañados. «Pero aquel día de Navidad, cuando fui a su casa para desalojarla, y usted me invitó a sentarme a su mesa, algo cambió. Aquella cena sencilla, las risas de sus hijos, la bondad en su mirada, eso me devolvió la vida. Y cuando creí haberlos perdido en el incendio, comprendí que no puedo imaginar una vida sin usted». Catarina sintió el corazón acelerarse, las lágrimas nublándole la vista, pero guardó silencio. Enrique dio un paso hacia adelante, la voz temblando. «Sé que tiene miedo, que perdió a su esposo, que ha luchado tanto por proteger a sus hijos, pero aprendí a amar esa fuerza. Aprendí a amar a la madre que es, su corazón generoso, la mujer que sana todo a su alrededor con ternura. Catarina, la amo, y amo también a sus hijos. Quiero construir una vida a su lado. ¿Lo acepta?» Catarina lo miró profundamente, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Enrique», dijo con voz suave pero firme, «usted nos ha salvado tantas veces, y la forma en que ama a mis hijos, cómo recuerda hasta el pastel de Sofía». Sonrió entre lágrimas. «También aprendí a amarlo. Y sí, quiero construir una vida juntos. Lo acepto». Enrique sonrió, y una luz de paz inundó su mirada. Levantó la mano y le acarició el rostro con delicadeza. El toque fue suave, casi una oración. Sus dedos rozaron su piel, y ella cerró los ojos, sintiendo el corazón desbocado. Al abrirlos, sus miradas se encontraron, y en ese instante, el mundo entero cabía entre ellos. Enrique se inclinó despacio, y sus labios se encontraron en un beso tierno, profundo y sereno. Fue un beso sin prisa, un beso que sellaba todo lo que el destino había prometido: el perdón, el renacer,
el amor que esperó el momento justo para florecer. Afuera, el cielo comenzaba a llenarse de estrellas. Dentro de aquella casa, el silencio se colmó de un nuevo sonido, el de dos corazones, por fin, latiendo al unísono. La mañana de la boda amaneció dorada, con las campanas de la iglesia sonando suavemente sobre la villa de Santa Esperanza. Las calles estaban adornadas con cintas, flores y ramas verdes, traídas por los propios vecinos. Catarina llegó en una carreta sencilla, adornada con flores silvestres. Estaba radiante. Vestía un vestido marfil de tela ligera, bordado a mano por Adelaide y doña Inacia, que habían pasado las últimas noches cuidando cada detalle. Su cabello, trenzado, dejaba algunos mechones sueltos que brillaban al sol, y en su rostro había una sonrisa que mezclaba amor y gratitud. Enrique la esperaba en el altar, vestido con un traje oscuro y elegante, con una flor blanca prendida al pecho. Cuando la vio entrar, el corazón se le encogió. Jamás había visto tanta luz en una sola mirada. Los hijos de Catarina iban delante, Eduardo y Alexandre tomados de la mano, y Sofía vestida de azul claro, lanzando pétalos a su paso. Cada paso de ella hacia el altar parecía cerrar una historia entera de dolor, lucha y fe. Cuando se encontraron frente al sacerdote, los ojos de Enrique se llenaron de lágrimas, y Catarina le sonrió con ternura. «Enrique Lancaster, ¿aceptas a esta mujer para ser tu compañera?», preguntó el sacerdote. Enrique respiró hondo y respondió con voz firme, aunque entrecortada. «Sí, la acepto, y prometo amarla y protegerla todos los días de mi vida». Su mirada no se apartaba de la de Catarina. «¿Y tú, Catarina Alvarado, aceptas a este hombre como tu esposo?». Ella asintió, los ojos brillantes. «Lo acepto, y prometo caminar a su lado con amor y fe todos los días que el destino permita». Las campanas volvieron a sonar cuando los dos se besaron, y los aplausos resonaron por el templo. Afuera el pueblo entero celebraba. Era una boda como nunca se había visto. Nobles y campesinos mezclados, todos unidos por un mismo sentimiento, la alegría de ver a dos corazones que la vida casi destruyó, encontrando redención. Enrique quiso reunir a todos en la mansión para un gran banquete. La mesa estaba llena. Flores, pan fresco, carne asada y dulces preparados por Adelaide con cariño. Los niños corrían por los jardines. Sofía reía sentada en el regazo de Enrique, y doña Inacia sonreía orgullosa, ahora parte de aquella nueva familia. Catarina miraba a su alrededor, sin poder creer que aquel fuera su destino. Los sirvientes, los vecinos, incluso los más humildes estaban allí, y todos se sentían iguales. Enrique alzó su copa, la voz firme y emocionada. «Hoy no habla el señor Lancaster. Habla un hombre que ha aprendido, gracias a esta mujer, el verdadero sentido del amor y la esperanza». Catarina le apretó la mano bajo la mesa y sus miradas se cruzaron. Había en ellas una promesa silenciosa de eternidad. Al caer la noche, la mansión se llenó de la luz suave de las velas. Adelaide y doña Inacia se despidieron dejándolos a solas. La habitación estaba llena de flores y el perfume del campo flotaba en el aire. Catarina se quedó frente al espejo, el vestido aún reflejando el brillo de las llamas. Enrique se acercó despacio, se detuvo detrás de ella y tomó su mano. «Nunca imaginé volver a ser tan feliz», susurró. Ella se volvió, los ojos húmedos. «Ni yo, Enrique, ni yo». El silencio que siguió decía más que cualquier palabra. Sus manos acariciaron el rostro de ella con ternura y el mundo pareció detenerse. Cada gesto era un reencuentro, cada toque una gratitud. Que allí, bajo la luz tenue y el murmullo del viento, dos corazones heridos se unieron en un amor verdadero. No hubo prisa ni promesas, solo la certeza de que estaban completos, el uno en el otro. Cuando amaneció, la luz dorada invadió la habitación. Catarina dormía serena apoyada en el hombro de Enrique. Él la observaba en silencio, con el rostro tranquilo y una sonrisa leve. El sonido lejano de los niños jugando afuera llenó el aire, y comprendió, nunca volvería a estar solo. Se levantó despacio, la cubrió con la sábana y bajó las escaleras.
La mesa del desayuno estaba servida: pan caliente, leche y frutas frescas. Minutos después, Catarina apareció con Sofía y los niños detrás. Enrique se levantó y abrió los brazos. «Buenos días, mi familia». Catarina sonrió y Sofía corrió hacia él. Aquel era el milagro que jamás pensó vivir. El milagro de un amor que nació en Navidad, atravesó el dolor y floreció en paz. Los meses transcurrieron en calma en la mansión Lancaster y la felicidad parecía florecer en cada rincón. La noticia llegó como un soplo de luz. Catarina estaba embarazada. Enrique quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas, y los niños corrieron a abrazarla riendo, diciendo que tendrían un nuevo hermano, o quizá una hermanita. El hogar que antes había sido silencioso, ahora rebosaba de risas, planes y amor. Catarina, aún con el vientre ya crecido, seguía activa. Convenció a Enrique de establecer una feria fija en la villa de Santa Esperanza, donde los vecinos pudieran vender sus productos sin miedo a perder su sustento. Así nadie volverá a retrasarse con el alquiler y todos vivirán mejor, había dicho. Y así fue. La feria prosperó, los huertos florecieron y hasta las costureras de la villa hallaron trabajo gracias a un acuerdo que Catarina firmó con las tiendas de la ciudad. Donde antes hubo dolor, ahora había vida. El terreno donde había estado su antigua casa era ahora una plantación verde y fértil, símbolo del renacer. Con el paso de los meses, Catarina se volvía cada vez más luminosa. El amor de Enrique y el cariño de los niños la envolvían. Cuando se acercó la Navidad, fue hasta el despacho de su esposo. «Sé que la Navidad sigue siendo una fecha difícil para ti, pero me gustaría montar un árbol con los niños». «Claro, si te parece bien». Enrique la miró con los ojos humedecidos en silencio. Se acercó, tocó su vientre y dijo con ternura: «Mi amor, en una Navidad lo perdí todo, pero 5 años después, en otra Navidad, gané una nueva familia. Por supuesto que montaremos un árbol». Catarina sonrió, y aquel gesto fue como un abrazo al alma. El día de Navidad amaneció con un cielo azul y el perfume de las flores llenando los jardines. Las risas resonaban por la casa, y Sofía corría mostrando los regalos a sus hermanos. Catarina, radiante, organizaba los paquetes cuando sintió una punzada fuerte. «Enrique», susurró. Él se volvió, el rostro pálido. Doña Ignacia, que ahora vivía con ellos, corrió hacia ella. «Va a nacer hoy», dijo con dulzura, tomando su mano. Adelaide corrió a preparar la habitación. El parto fue difícil. Enrique esperaba en la sala con los niños y Sofía, que se aferraba a su brazo. El tiempo parecía detenido. El silencio solo se rompía con el viento golpeando las ventanas y las oraciones en voz baja. De pronto, un sonido los hizo levantarse, el llanto de un bebé. Enrique quedó inmóvil un segundo y luego corrió. Adelaide salió a su encuentro, los ojos llenos de lágrimas. «Señor, es una niña». Entró al cuarto con el corazón acelerado. Catarina, agotada, sonreía con los ojos cerrados. Enrique se acercó y tomó a la bebé en brazos. Era pequeña, rosada, con los mismos hoyuelos que Sofía. «Es perfecta», murmuró con la voz entrecortada. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras contemplaba aquel pequeño milagro. «Me has dado una nueva hija, Catarina, y precisamente en Navidad». Catarina extendió la mano y él se inclinó hacia ella. «Gracias, mi amor, por esta familia maravillosa». Sonrió mirando a los hijos reunidos alrededor de la cama y susurró: «Mi milagro de Navidad está aquí». Doña Ignacia y Adelaide observaban en silencio, conmovidas. Afuera, los niños del pueblo lanzaban fuegos artificiales, y el sonido de las campanas de la iglesia se mezclaba con las risas que llenaban la casa. Enrique levantó la vista, agradeciendo en silencio a la vida, a aquella mujer que transformó el dolor en esperanza, y a ese día que antes fue de luto, ahora lleno de amor. Catarina apoyó la cabeza en su hombro, y juntos observaron cómo la bebé dormía en sus brazos. Por la ventana, el sol del atardecer parecía bendecir aquel hogar.
La Navidad, al fin, volvía a ser un día de milagros. El amor de Catarina y Enrique nos recuerda que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo, que incluso después de las pérdidas aún es posible encontrar la luz, en las personas correctas, en los gestos sencillos y en la fe que nunca muere. Y si llegaste hasta el final de esta historia y también te emocionaste con este milagro de Navidad, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte tocó más tu corazón? Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para seguir viviendo historias de amor, superación y fe. Historias que demuestran que a veces el verdadero milagro es simplemente volver a creer.